Y vamos a empezar con nuestra mesa. Adelante con el informe. Ayer fue presentada la propuesta de reforma fiscal del gobierno, a la cual llamaron Ley de Modernización Fiscal, y que modificará varios puntos del régimen tributario de la República Dominicana. El ministro de Finanzas, Jochi Vicente, presentó el proyecto, asegurando que para lograr el país que queremos se necesitan más recursos y que todos los sectores tienen que contribuir. Entre los cambios que traerá esta reforma se encuentra una simplificación tributaria con modificaciones, por ejemplo, en el anticipo y el impuesto sobre la renta, tanto para las empresas como para las personas físicas. También modifica el impuesto al patrimonio inmobiliario o IPI. El ITEVIS o impuesto al valor agregado se queda en 18%, pero se amplía su base, o mejor dicho, más productos serán gravados. Se incluyen los servicios digitales y se elimina la exención a los envíos de bajo valor o compras menores a $200. La propuesta también elimina una serie de exenciones fiscales como a la industria textil, al Confotur, al fomento de la actividad cinematográfica, al mecenazgo cultural, proindustria y aumento del impuesto sobre la renta a las zonas francas. Desde ya varios sectores han levantado sus voces en señal de protesta y el gobierno aseguró que está dispuesto a escuchar, pero que la propuesta será depositada en el Congreso cuanto antes. Hoy en la mesa de Esta Noche, María Cela, analizamos el impacto que tendrán todas las medidas anunciadas en la esperada, pero temida reforma fiscal. Tenía que hacerse, ya hoy fue entregado al Congreso, o sea que están apurados, estamos apurados los dominicanos y vamos a ver, todos estamos nerviosos por lo que pueda pasar, pero vamos a tratar de llevar un poco de luz a los que no somos economistas ni gestores, en fin. Nuestros invitados en el día de hoy, Jaime Aristi Escuder, economista con un doctorado en economía, profesor universitario de economía matemática y un invitado que nos honra por primera vez con su presencia. Gracias, Jaime, de verdad. Un placer. Un honor para nosotros tenerte. Gracias. Juan del Rosario, economista, especialista en negocios internacionales, proyectos económicos y sociales, políticas sociales y reformas económicas, además de muchas otras cosas más. Y para nosotros un honor, profesor, que esté con nosotros. Gracias, igual. También por primera vez. Ramón Pérez Fermín Monchi, abogado con un máster en mercados financieros, viceministro de Comercio Interno del Ministerio de Industria y Comercio. Que queríamos tener gente del gobierno y yo estaba metiendo presión. Mándenme también para que después no digan que esto es una mesa nada más de oposición, etcétera. Guarocuya Félix, nuestro querido amigo Guarocuya, quien fuera director de la DGI, doctor en Ciencias Económicas. Gracias por estar con nosotros. Muchas gracias Guarocuya. a ti. Y Juan Lebrón, licenciado en contabilidad, experto tributario con 30 años de experiencia con pequeñas y medianas empresas en el día por día, que es lo que afecta a todos los dominicanos. Vamos a empezar diciendo lo que el gobierno enuncia al principio de este proyecto de ley de modernización fiscal, que puede ser aprobado con modificaciones, pero vamos a tratarlo como lo hemos visto, sin la letra pequeña. Y eso hay que decirlo en el día de hoy porque todavía se van a ir conociendo más cosas en estos días. Ellos dicen, hay mucha evasión y elusión fiscal en República Dominicana, nada nuevo. Baja recaudación de los impuestos patrimoniales, baja recaudación proveniente de personas físicas, exenciones generalizadas de ITEVIS a productos y servicios, demasiadas leyes de incentivos y tratamientos preferenciales a personas profesionales. Y la necesidad es que, por supuesto, tenemos que gastar más en la población y el gasto público de nuestro país siempre ha sido un gasto bajo. Pero además estamos pagando muchos intereses también de la deuda a la que nos vemos abocados cada año para poder precisamente seguir gastando en la población. En fin, esto es un resumen de lo que los economistas pueden decir, pero yo quiero que vayamos al grano, a lo que nos afecta a todos y cada uno de nosotros. Y vamos a empezar con Jaime Aristi, que nos gustaría... Este proyecto que se ha presentado en el día de ayer es un proyecto que lleva mucho tiempo trabajándose, estudiándose, que está en una ley, que es una demanda de un Estado y de un país para poder tener en un futuro el país que queremos. Es lo que todos esperamos que sea así.
¿cuáles son los aspectos más positivos? Porque sí, si bien es cierto que hay muchas cosas que nos van a cargar más, tienen que haber aspectos positivos. Y yo quiero empezar con esa parte, los aspectos positivos en este bloque para después entrar en todas las demás objeciones. Mira, hay que separar claramente la parte de gasto de la parte de ingresos. Con relación a la parte de gasto, obviamente si el gobierno tiene más recursos para invertir en salud, para invertir en seguridad ciudadana, para invertir en infraestructura, para invertir en los municipios, para invertir en el sector eléctrico, todo eso se traduce en un impacto favorable para la sociedad y para las personas en particular. Es decir, los hogares dominicanos se benefician con esos recursos. De ese punto de vista, esa es la parte más positiva de la reforma. Pero también por el lado de los ingresos, que ya tiene que ver con los tributos, también hay aspectos positivos. Cuando analizamos un conjunto de reformas, como la del 90, por ejemplo, el 92, o la del 96, o la del 2000, o la del 2012, que participó Guarocuya, y todas esas reformas que me ha tocado participar, obviamente tú pones un marco analítico. Y ese marco analítico tú dices, ok, ¿qué le pasa al nivel de equidad? Mejora el nivel de equidad. Y entonces ahí tú dices, ok, cuando tú analizas, tú te das cuenta de que el sistema tributario dominicano le da una gran cantidad de exenciones a empresas, personas de altos niveles de ingresos. Entonces, en esta propuesta se estaría eliminando un conjunto importante de exenciones y de leyes de incentivos que va a nivelar el terreno, de tal manera que dos empresas con el mismo nivel de actividad económica, el mismo nivel de beneficio, tengan la misma carga tributaria. Eso es algo positivo. Sí. También eleva la progresividad del sistema. Cuando se establece, por ejemplo, que se van a mejorar el valor de los bienes raíces que son sujetos del impuesto a la propiedad inmobiliaria, pues es lógico que aquel que tenga mayor valor va a pagar más. Quizás una corrección que se puede hacer es que la tasa no necesariamente tiene que ser un 1%, pudiera ser menos. Como en otros países. Exactamente, porque 1% es si tú tienes una valorización exageradamente baja como la que existe acá en la República Dominicana, pero mejora el nivel de progresividad, porque ¿quiénes son los que tienen viviendas más caras? Son los más ricos. Entonces eso también mejora el nivel de progresividad. Pero también hay elementos que ayudan, por ejemplo, a mejorar el nivel de capacidad recaudatoria, porque cierra agujeros que pueda haber. Por ejemplo, cuando tú tienes un sistema de IVA, Impuesto a la Transferencia de Bienes Industrializados y Servicios, que ahora se va a llamar IVA, Impuesto a Valor Agregado, que eso fue un impuesto en el 83, que no se le quiso poner IVA porque era una mala palabra en ese momento y se estableció ese es el ITEVIS. Ese es el ITEVIS para que la gente sepa. El ITEVIS, exactamente. Pero el IVA es lo que así es como se llama en casi todos los países. Exactamente, y aquí no se colocó, y eso recuerdo Juan Hernández cuando me lo explicaba en los años 80 eso. Entonces, la idea es que si tú cierras agujeros, tú puedes generar una mayor cantidad de información y de esa manera reducir la evasión. Porque en ese aspecto, simplemente decirte lo siguiente, si yo tomo el sistema de administración de otros países más eficiente que República Dominicana y lo coloco acá en República Dominicana y lo utilizo con la misma tasa, con la misma base que existe hoy día, puedo recaudar hasta 4 puntos del PIB. Fíjate que estas recaudaciones que se pretende hacer con esta reforma es solamente 1.5 puntos porcentuales del PIB. Eso no es nada comparado con lo que se pudiera recaudar si tú de verdad logras reducir la evasión. Entonces, yo pienso que uno de los elementos importantes de esta reforma es que comienza a cerrar agujeros que hay. Que se comienza a cerrar agujeros y con esto, entonces tú puedes generar un entorno en términos de recaudación que te permite apoyar a segmentos más pobres. Y en eso, y ya ahí te lo dejo, hay un aspecto muy positivo y es que logras amortiguar o minimizar el efecto que va a tener, por ejemplo, la ampliación de la base del ITEVIS para los pobres, porque habrá una transferencia de recursos gracias a que se desarrolló en los últimos 20 años un sistema de transferencias directas a través de la tarjeta Solidaridad. Antes, ahora Mejórate, Supérate. Esa transferencia de recursos se va a poder llevar a cabo y tú lo que haces es calcular cuál es el monto de recursos en términos de poder de compra que tú pierdes cuando te aplican ahora el ITEVIS a esos productos de primera necesidad. Se calcula a nivel de hogares cuánto es el monto que se está perdiendo, entonces te lo devuelven a los segmentos que son pobres y vulnerables. De tal manera que al devolverle esos recursos a esos segmentos, ellos quedan sin un daño directo. Los más
los más pobres, exactamente, pobres y vulnerables. Pero Tú siempre me dices, tema. la clase media es el grupo especial aquí. ¿Qué hay que tratar de conseguir como sociedad para la clase media? Que puedan mandar sus hijos a una escuela pública, que puedan mandar a sus familiares a un hospital público, que tú puedas tener el servicio de seguridad, que tú puedas tener el transporte masivo, que tú puedas utilizar lo que se consigue, por ejemplo, en Europa, que tú logras tener la oportunidad, siendo clase media, de utilizar los servicios que brinda el Estado. Ese es el gran logro que habría que tratar de alcanzar y exigirle al gobierno. Exacto. Me gustaría seguir escuchando. Diana, si tú quieres hacer también una pregunta. Sí, y me gustaría escuchar, y sobre todo de parte de Guarocuya ahora en este momento, su valoración con esto que se está haciendo con el ITEVIS, porque hubo sugerencias de que el ITEVIS incluso se redujera y lo que se está haciendo ahora mismo es ampliando la base del ITEVIS. ¿Cómo puede impactar esto en la sociedad y sobre todo en los dominicanos de clase media, de clase baja? Mira, yo creo que con el tema del ITEVIS y como lo ha planteado el gobierno, tengo que mostrar una preocupación y la preocupación es la siguiente. Si bien es cierto que probablemente todos los economistas estaremos de acuerdo en que hay que generalizar la base del ITEVIS, la preocupación es llevar bienes que están exentos de 0 a un 18%. En otros países, por ejemplo, tú tienes diferentes tramos del ITEVIS. Y esto es una preocupación porque esto sí es ampliamente regresivo y además tomando en cuenta que el grueso de la recaudación en República Dominicana se producen por el ITEVIS. ¿Qué quiere decir esto? Que esto impacta directamente, fundamentalmente a la clase media, Jaime. Eso atenta contra ese objetivo que se tiene, teniendo una única tasa del ITEVIS de 0 a 18 de golpe cuando debió haber sido probablemente estratificada. Creo que ese va a ser el punto de atención más difícil de esta reforma, para toda que la parte la población correspondiente al tema del ITEVIS. Pueda entenderlo mejor. ¿Cuáles son esos productos que pasarían de cero? Solo hay 7 que no están, ¿Cuáles? que no están grabados. Que quedan protegidos. Solo lo que ha dicho el gobierno, que no va a estar grabado. Han quedado 7. Después todos los otros. Después todos los demás Ya sé, productos pero ¿cuáles teníamos que de estaban en consumo. cero? En cero. Por ejemplo, la batata, que te va a parecer algo Pica, significativo. pastas. La pasta de La alimenticia. carne, porque El la salami. carne. El salami. Son cosas Claro. del día a día. Espérense, salami, entonces, pastas, Claro, Carne, aquí el carne, tema, excepto pollo. excepto el pollo. claro, aquí Marisela, el tema es, todos excepto, perdón, Guarocuya, Sí. pan, pollo, Pollo. son 7. sí, son siete. Plátano, yuca. Plátano, yuca, arroz, leche. O sea, el dominicano va a tener, Entonces, si quiere comer carne, que ya fíjate le daba que trabajo, tú vas a carne pasar res, de cerdo, cero que tiene ahora a 18. Y eso es extraordinariamente regresivo, porque si bien es cierto que puede haber mecanismos de compensación que probablemente van a terminar siendo insuficientes con la propuesta que hizo el gobierno, digo potencialmente, no lo sé ahora, hay que evaluarlo con mucho más detenimiento y ver exactamente cuál es el neto que va a quedar entre la compensación y el incremento de lo que va a ser el impuesto al valor agregado. Porque si tú lo comparas con países de mayor nivel de desarrollo económico como nosotros, que aquí nosotros deberíamos de tender a parecernos, ahí también comparto con Jaime la visión, de hecho llevo casi 20 años diciendo que debemos de converger con los países de la OCDE, y hacia allá es donde nosotros tenemos que mirar. Tú vas a encontrar que en la OCDE el promedio de tasas del IVA son 4 tasas. 4 tasas diferenciadas. Una tasa que es una tasa cero, que se aplica a medicamentos, por ejemplo, de alto costo, como sería para la diabetes o hipertensión. Pero luego tú tienes un tramo bajo, de una tasa que puede estar entre un 4, un 5, un tramo medio que puede estar en torno al 10 Diferentes y un tasas. tramo alto, claro, porque va a los diferentes tramos de ingreso y además por el tipo de demanda de los bienes que están grabados, en este caso por el IVA. Yo te diría que esa es una preocupación muy importante y que la gente de la calle tiene que prestarle mucha atención por el impacto. Y vamos que a eso puede seguir tener. hablando de esto porque es el mayor porcentaje de las recaudaciones a la hora de la hora. Sin ninguna duda, el mayor porcentaje de las recaudaciones, aún sin reforma, sigue siendo el ITEVIS. Exacto. Con ¿Por todo qué? y eso que ¿Por se qué habla era de las... necesario llevar todo a la tasa única de 18 y salvo muy poquita cosa que no es precisamente lo que la mayor parte de la gente compra
en su canasta básica y en su compra diaria, mensual o semanal. O sí, pero que se compran muchas otras cosas más que también son básicas. Eso es parte de, pero no es la totalidad. Sí, Entonces, exacto. se pensó que se iba a ampliar la base, porque se dijo muchas veces, pero se pensó que se iba a bajar el ITEVIS. En todo caso, a bajarlo de 18, de eso se habló también. O sea, es un golpe fuerte ahora para la economía y los bolsillos de los dominicanos. Buenas noches para todos. Miren, yo creo que para hacer un ejercicio quizás un poquito más holístico de todo esto, tenemos que recrear de dónde venimos. El gobierno del presidente Abinader ha propuesto una ley de responsabilidad fiscal. Ha propuesto, ha impulsado una iniciativa para reducir el Estado, que es lo mismo que decir intentar poner orden dentro primero, amarrarse los cinturones dentro primero. Yo comparto algunas preocupaciones de mi amigo Guarocuya, ¿cómo no? La regresividad siempre es un elemento a ponderar cuando empieza a hacerse el reordenamiento impositivo en cualquier reforma. Ahora, como todo esto ha sido ponderado de manera adecuada, se han buscado intentar incorporar a todas estas medidas compensatorias. Y es que no olvidemos que la propuesta también incluye aumentar el sueldo mínimo de 10 a 15 mil pesos en el sector público. Pero uno de los elementos fundamentales, queridos amigos y amigas, de todo este proyecto es mejorar los servicios públicos. Es que los dominicanos ya nos merecemos dar el salto cualitativo, como decía Jaime, en materia de seguridad. Pero no mencionamos tampoco las pérdidas eléctricas. Las pérdidas del sector eléctrico nos invitan necesariamente a incorporar la factura eléctrica, lo que se pierde. Entonces redunda también en disconfort para la clase media. Entonces yo creo que esto tenemos que mirarlo con un poquito más de amplitud. Los programas de asistencia social, el de Aliméntate va a ser aumentado en 20% para poder paliar razonablemente esa expansión de los productos que se han incorporado al ITEVIS. Yo creo que es el momento de que todos los dominicanos hagamos un ejercicio serio, sincero, apuntado en este proyecto, es un proyecto técnicamente adecuado, de que tenemos que hacer esfuerzo todos, de que tenemos que ser un poco más justos. Tiene que haber sectores que tengan que cargar más pesado y eso es lo que ha ocurrido en este momento. No, en este momento, con la parte referida, señores, a las exenciones, la parte referida a las incorporaciones del IPI, del ISR a las personas jurídicas, se le está exigiendo a los que más generan que también sean los que más aporten. Creo que de lo que se trata es de que podamos llegar todos y encontrarnos en un punto medio para poder dar el salto cualitativo como país. Ok, vamos a hacer una pausa, vamos a continuar y las preguntas de ustedes, Reforma Fiscal ENM, ese es el hashtag, y vamos a continuar hablando del ITEVIS, del IPI, pero también de la persona física y de las pequeñas y medianas empresas, porque de las grandes sí, van a tener que pagar más, pero tienen mucho más. Y como sabemos, la asistencia social es para un sector de la población que no es tampoco la mayoría de la población. La mayoría no va a buscar una tarjeta necesariamente, aunque mucha gente lo crea, la mayoría va a un colmado o a un supermercado a hacer sus compras o a un mercado y eso le va a afectar muchísimo. Vamos a seguir hablando de todos estos temas, pero sus preguntas ya lo sabes, reforma fiscal, cualquier una que tenga para nuestros colaboradores y regresamos en un instante.